adoración al Señor, vamos a tener una escuela diferente. Vamos a tener una escuela más desde el carácter de Dios que desde las emociones nuestras esperando algo de Dios. ¿Sí? Todos sabemos que Dios es Dios de pactos y Dios de promesas, ¿cierto? Que en sus pactos y en sus promesas nosotros nos resguardamos, nos asentamos y confiamos. Cuando ministraba la ofrenda, James decía una gran verdad, que si nosotros podemos confiar en el Señor, vamos a ver respuesta de parte de Dios. Yo vengo orando porque el Señor comience a hacer una transformación primero mental. Una transformación primero mental, para que luego de esa transformación mental se produzca una transformación material. En estos días estaba escuchando un audio de la predicación de hace 3 años atrás, el pastor Eduardo Sánchez, me la mandó por cierto Hasley, y él hablaba de algo muy interesante acerca del por qué el pueblo judío es un pueblo prosperado, es un pueblo enriquecido, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino que también es un pueblo enriquecido desde el punto de vista económico, material. Y en esa enseñanza, él dijo algo que me causó curiosidad y lo comencé a investigar, que si los judíos salieran de Washington, Estados Unidos se volvería automáticamente un caos, ¿sí? Y si se vuelve Estados Unidos un caos, las naciones todas automáticamente se vuelven un caos. Y él explicaba allí por qué. Vamos a editar algunas cosas y quiero compartirlo con ustedes cuando Hasley pueda hacer el trabajo de edición y poder compartir ese audio que me pareció, esa enseñanza que me pareció muy interesante. Y Dios me llevaba, acuérdense que estamos llevando un tema que se llama de mentalidad de esclavo a mentalidad de ¿qué? De libres. De mentalidad de esclavos a mentalidad de libres. De mentalidad de esclavo a mentalidad de libres. Yo tenía una enseñanza ya preparada para dar la continuidad a este tema. Pero cuando yo terminé la enseñanza, el Espíritu Santo me hizo esta pregunta: Marcos, ¿tú crees que yo estoy interesado en bendecirte financieramente? ¿O solamente crees que estoy interesado en bendecirte espiritualmente? Y no sé si era mi mente o era la voz del Espíritu Santo, pero me tomó tiempo responderle. Y me acosté con esa pregunta y al día siguiente me levanté. Eso fue domingo para lunes de esta semana. Y no le di respuesta al Espíritu Santo, sino que me dediqué a buscar si Dios estaba interesado, pero desde la Biblia, no desde ningún comentario, no desde San Google, sino desde la palabra. Si Dios estaba interesado en las finanzas de su pueblo, de su iglesia. Porque hay algo que yo no le respondí al Espíritu Santo, sino hasta ayer le respondí. Porque hablamos de finanzas bíblicas, pero no conocemos verdaderamente las finanzas que están en la Biblia. Es decir, el orden, la calidad, la estrategia y la finalidad de las finanzas desde la parte de Dios, es decir, desde el corazón de Dios, ¿sí? Y yo espero que en esta semana nosotros podamos entender las finanzas no desde lo que descubrimos nosotros, sino desde lo que Dios determinó. O sea, no desde lo que yo descubro en la palabra aisladamente, sino desde lo que Dios
determinó desde antes de la fundación del mundo. Porque muchos de nosotros sabemos que es el diezmo, que es la ofrenda, que es la primicia, que es un voto o promesa o pacto, como lo quiera llamar, pero muchas veces hacemos las cosas más por intuición o por emoción que por conocimiento verdadero. Y el texto que el Señor me llevó fue al texto de Oseas, donde dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero ese conocimiento que le faltó al pueblo de Israel en los tiempos del profeta Oseas era el conocimiento de Dios en todas las áreas de la vida de ese pueblo. El verdadero conocimiento. Y una de las grandes críticas que le hace el profeta Oseas no es al pueblo, sino a los sacerdotes. Porque resulta que el sacerdote era el encargado de instruir en Dios y en su palabra al pueblo, para que el pueblo caminara, escúchelo bien, bendecidamente. Para que el pueblo caminara bendecidamente. Sin embargo, leyendo los profetas menores y ahora leyendo a Jeremías y antes leyendo a Isaías el mes pasado, una de las cosas que le preocupa a Dios es que los sacerdotes, los profetas y los pastores no están cumpliendo la misión correcta. Y por eso mucho pueblo se pierde. O sea, por eso la escasez que hay en medio del pueblo cristiano no es solamente una escasez espiritual, también hay una escasez de tipo familiar, hay una escasez de tipo económico, hay una escasez de tipo de relaciones, hay conflictos en el hogar, hay situaciones de hijos en conflicto con los padres, esposos en conflictos entre sí, pero todo está basado en que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, es más, hay un proverbio que dice que el pueblo, si hay un pueblo sin visión, ese pueblo se extravía. Es decir, que el pueblo que no tiene una visión, dice el Proverbios, que el pueblo que no tiene una visión es un pueblo que se extravía. Y la palabra extraviarse es salirse del camino. Es decir, es un pueblo que se sale del camino. Entonces, yo quiero que conozcamos el propósito de esta escuela, porque creo que si conocemos el propósito, mañana podemos colocar 10 sillas más y el viernes podemos colocar 20 sillas más y todas se van a llenar, porque vamos a entender algo distinto vamos a hablar de las finanzas, pero desde un orden distinto. Vamos a hablar de las finanzas desde un orden de Dios. O sea, vamos a hablar de las finanzas no desde la perspectiva de Dios, sino del Dios que inventó todo esto. O sea, del Dios que hizo un pacto con un pueblo y que ese pacto con ese pueblo nos toca a nosotros, porque en Gálatas 3:29 dice que nosotros somos hijos de Abraham también. Y Dios, todo lo que iba a hacer, se lo prometió fue a Abraham. Todo lo que Dios iba a hacer para con su pueblo, no solamente natural, sino para el pueblo que se añadiría al tronco, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Ese pueblo no es un pueblo simplemente injertado, sino es un pueblo nacido desde antes de la creación del mundo en el corazón de Dios. Y eso somos nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a aprender en esta escuela es a cambiar nuestra mentalidad latinoamericana por una mentalidad judía, o sea, por una mentalidad hebrea. La mentalidad latinoamericana es una mentalidad de escasez y pobreza, no de bolsillo, sino en la mente. Y la mentalidad hebrea, la mentalidad de los judíos, es una mentalidad de abundancia desde la mente
y ellos luego llenan los bolsillos. Entonces, esa es la mentalidad que nosotros vamos a trabajar en esta escuela. De manera que tengo la gran esperanza y la gran sensación y el gran sueño, que no solamente es mío, sino de parte de Dios también, que nosotros vamos a entrar el 2018 en una mentalidad distinta. Somos latinoamericanos, somos colombianos, pero a la hora de pensar en finanzas, vamos a pensar como pensó Dios y no como pensamos nosotros o como piensan nuestros gobernantes. Amén. Y quiero darle el primer versículo bíblico. El Señor me dio mucho versículo bíblico. Anhelo terminar este tema hoy, porque si no lo termino hoy me complico con la enseñanza de mañana. Vaya conmigo a Ageo capítulo 2, versículo 8. Ageo capítulo 2, versículo 8. Pero quiero que lo leamos, desde el versículo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 6. Ageo capítulo 2 y lo vamos a leer desde el versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado. Quite la palabra deseado y colóquele riqueza. Y vendrán las riquezas de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todos los que hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Ageo, ¿cuál es la condición del pueblo en el libro de Ageo? ¿Cuál es la condición material del pueblo en el libro de Ageo? ¿Cuál es? Escasez, oprobio, vergüenza. Mire la condición de ese pueblo. La condición de ese pueblo es de la siguiente manera. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué nos leyó James cuando ministró la ofrenda? ¿De qué se preocupaba la gente en los tiempos de Jesús? ¿De qué se preocupaba? ¿De lo mismo que acá? Pregunto, ¿de lo mismo que acá? No me he puesto con James de acuerdo. Yo no doy el texto al que va a ministrar la ofrenda. Pero mire que es la misma preocupación. Este pueblo, 200 años antes de que Jesús apareciera en escena, este pueblo estaba viviendo la misma condición que estaba viviendo el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. O sea, el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús sembraba mucho y recogía poco. En los tiempos de Ageo sembraba mucho y recogía poco. En los tiempos de Jesús comían y no se saciaban, bebían y no quedaban satisfechos, y se vestían pero no se calentaban, y el que trabajaba jornal recibía su jornal en un saco roto. ¿Qué es recibir el jornal en un saco roto? Que la quincena llegó hoy y a las 6 de la tarde está la preocupación de que la plata de los pasajes no quedó. Eso es echar en un saco roto el jornal, el salario. En otras palabras, la preocupación de este pueblo era una preocupación de su condición económica. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué la iglesia de hoy vive esta misma condición? Y la respuesta de Dios es: no me conocen. Y estoy hablando de cristianos de años. Estoy hablando de cristianos de 20, 30, 40, 50 años en el cristianismo. Estoy hablando de cristianos que sirven en la iglesia. Estoy hablando de cristianos que sufren lo mismo que una persona no cristiana. Estoy hablando de hijos de Dios que viven en la misma condición que aquellos que no son hijos de Dios. Y la preocupación de Dios
en este pueblo, usted sabe que la preocupación de Dios es que este pueblo descuidó sus verdaderas prioridades. ¿Estamos aquí? ¿Descuidó qué? Sus verdaderas prioridades. Y mira lo que dice el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Lo voy a interpretar no de otra manera, sino que la interpretación es una sola. Descuidar la casa de Dios, que no es este templo físico, sino mi propia vida, trae como consecuencia ruina económica. Ruina económica. En otras palabras, ser practicante de cualquiera de los pecados que Dios prohíbe en la palabra me invita o me hace entrar más bien a un estado de escasez económica. Es por la palabra. Es por la palabra. Acuérdese que hay un código para las bendiciones y un código para las maldiciones. Está en Deuteronomio, pero también está en Éxodo. Estamos allí. Entonces, la gran pregunta es, si Dios está interesado en mis finanzas, ¿por qué mi vida financiera no ha cambiado? ¿Por qué, si Dios siempre ha tenido un interés en que yo sea una persona bendecida y reciba de las mismas promesas que pactó Dios con Abraham y con el pueblo que saldría de sus lomos, ¿por qué mi vida financiera no es la misma? ¿Qué pasa? ¿A qué se debe? Y Dios me decía, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y luego me decía, porque donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, el pueblo se extravía. Entonces hay dos cosas que son muy importantes en la vida de un ser humano que ha decidido seguir a Cristo. Primero, conocer de verdad a Dios sin preocuparse por sus propias necesidades. Conocer de verdad a Dios. Y lo segundo es que si conoce a Dios, Dios le da la visión para salir de la ruina. O sea, Dios te entregará, porque hay promesas de Dios. Te enseñaré, te daré a conocer los secretos escondidos, dice Jeremías 33:3. Aló. Ahora, hay que entender con claridad que el término finanzas no aparece en la Biblia. Ese concepto de finanzas no aparece en la Biblia, porque en la Biblia la finanza está asociada con los medios de cambio que en cada estado o estadio de la humanidad se ha tenido como valor de intercambio. Al principio fue el trueque, después se inventó la sal se utilizó como manera de comprar, por eso se dice salario, porque antes se pagaba con sal y la sal valía igual que el oro. O sea, el oro en polvo, entonces tenía el mismo valor. Entonces, Dios, escuche bien, a Dios no le interesa cómo tú le llames tu prosperidad económica. A Dios lo que le interesa es que tú aprendas los principios económicos que te van a bendecir conociéndolo a Él. Conociéndolo a Él. La preocupación de Dios no son tus finanzas, sino tu alma. Pero la preocupación de Dios es que si tu alma está bendecida, tus finanzas estén bendecidas. Es decir, tu economía, tu modus vivendi, la manera como tú te sostienes y sostienes a tu familia, sea una manera bendecida. Amén. Entonces, el concepto de finanza, que tiene que ver con asociación o asociarlo con dinero, es muy nuevo. Digamos que antes había medios de pago del cual no voy a hablar, eso ya es un tema de economía, sino lo único que quiero decir es que para Dios finanzas no es dinero. Para Dios finanzas es bienestar. O sea, para Dios el tema de tu prosperidad no es dinero. Para Dios el tema de tu prosperidad es tu bienestar, el bienestar de sus hijos, y tú eres hijo de Dios.
Vuelvo a repetir, tú eres hijo de Dios. Vuelvo a repetir, tú eres hijo de Dios. O sea, ¿qué le interesa a Dios? Diga conmigo, mi bienestar. ¿Qué le interesa a Dios? Mi bienestar. ¿Qué le interesa a Dios? Mi bienestar. Y tu bienestar comienza en una relación con Dios. Por eso Dios no juzga al impío, sino cuando le vaya a hacer juicio. Dios juzga a sus hijos, porque son sus hijos, y los disciplina, porque la palabra dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Por eso a la gente que no es cristiana no le pasan las cosas que a ti te pasan. Porque Dios está trabajando es contigo, no con el de afuera. A Él no le importa el que no lo reconoce como padre. A Él le importa tú, porque tú decidiste reconocerlo como padre. ¿Estamos claros allí? Entonces, ¿qué le interesa a Dios? Tu bienestar. ¿Qué le interesa a Dios? Mi bienestar. ¿Qué le interesa a Dios? Mi bienestar. Por eso, en 3 de Juan 2, el apóstol Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Diga conmigo, ¿qué le interesa a Dios? ¿Qué le interesa a Dios? ¿Qué le interesa a Dios? Entonces tu bienestar comienza por tu salvación. Porque en Colosenses capítulo 2 versículo 10 la Biblia dice que en Cristo estamos completos, y la palabra que se usa allí es shalom. O sea, en Cristo estamos completos. Entonces, ¿qué le interesa a Dios? ¿Qué le interesa a Dios? A Dios le interesa mi bienestar. Por eso para Dios el problema no es finanzas, sino carácter. ¿Aló? O sea, el problema no es finanzas, el problema es carácter. Alguien comentaba en estos días: es que yo había determinado el valor del sobre y ércale, en el momento en que lo recibí era otro valor y mayor. Dios está interesado no en el dinero, ¿en el qué? Carácter. Entonces mira, algo que tú tienes que aprender es lo siguiente. Muchos, y lo voy a decir hoy, porque la mayoría de los que tienen sobre para su primicia ya están aquí. Muchos el domingo van a tomar un sobre de 100,000 y van a meter un billete de 2,000. No lo hagas. Te voy a decir por qué. Porque es que Dios no está interesado en los 2,000 ni en los 100,000, en tu carácter. Porque cuando tú tomaste el sobre, tú no sabías de dónde va a venir. Pero yo estoy seguro que Dios antes del domingo lo va a poner. El problema es que tú lo desvíes, porque tú vas a ver tu necesidad primero que la prioridad de poner en primer lugar a Dios. Entonces, yo le preguntaba: Señor, ¿por qué hay gente que sí le funciona y por qué hay gente que no le funciona? Y me dijo: revisa a los que no le funcionan, y comenzaron a pagar su primicia regateada en el año. Es como si Dios te diera las promesas por pedacitos. Entonces, como diste 2,000, entonces voy a arrancar este pedacito y este es lo que te corresponde. ¿Lo haría Dios así? Entonces, ¿sabes qué? Lo primero que hay que enderezar es mi imagen delante de Dios. Mi imagen delante de Dios. Yo debo ser igual a papá. La pregunta es: ¿papá da las cosas por cuota o te las da inmediatamente? ¿Cómo te las da? Hola, ¿cómo te las da? De manera inmediata. Entonces, yo debo parecerme a papá en la manera de darle a papá. Vamos entendiendo el concepto. No es que Dios no te quiera bendecir, es que hay actos proféticos, y eso lo quiero enseñar el domingo. Hay actos proféticos que darán respuesta profética ya. Porque tú estás preparado en el carácter para recibir lo que Dios tiene para ti.
Y eso es importante entenderlo, porque si yo te hablo de dinero, yo encontré muchas cosas del dinero. Encontré que en la Biblia hay 2350 versículos o pasajes que hacen mención sobre los aspectos económicos de Dios con relación a su pueblo. Y realmente ayer me decía el Señor, yo tengo un interés en bendecir a mi pueblo y en cambiarle la historia al pueblo que tú pastoreas, que es mío, que no es tuyo. Tú simplemente me estás ayudando a pastorearlo. Yo tengo la intención profunda de cambiarle la historia económica a todo el que se congregue en Centro Bíblico. Ese amén fue muy débil. Pero es algo que está en el corazón de Dios. Dios no necesita tu dinero, ni el mío. No lo necesita. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y la plata. Pero ¿sabe qué necesita Él? Transformar tu carácter. Entonces, para Dios, finanzas es carácter. Para Dios, finanzas es carácter, no es dinero. Dinero es una mercancía. Y Dios no está interesado en una mercancía. Dios está interesado en tu corazón. O sea, para Dios lo más importante es tu corazón, no el dinero, porque Él lo tiene y te lo puede dar. Y si te quiere destruir, te lo puede dar sin que tengas carácter y te destruye. ¿Sabes que la manera más rápida como Dios puede destruir a cualquier ser humano es llenándolo de dinero? Es la manera más rápida. Porque alguien que no tiene conocimiento de Dios no va a saber qué hacer con eso. No va a saber qué hacer con eso. Por eso a su pueblo Dios primero lo trata en carácter y después lo enriquece. Ese es el plan de Dios. Ahora, voy a responderte la pregunta con 7 afirmaciones que encontré en la palabra y se las preguntaba al Espíritu Santo. Yo hice 14, de las 14 Él me eliminó 7. Y la pregunta que yo le hice a Dios ayer es: Padre, tú tienes un marcado interés en bendecirnos a tu pueblo de manera económica, de manera financiera. Y Él me devolvió la pregunta y me dijo: ¿tú qué crees? Y me dijo: yo quiero conocer tus 7 respuestas. Y yo le voy a compartir las 7 respuestas que encontré. Y resulta que el Salmo 24:1 dice: la tierra y su plenitud y todo cuanto en ella habita le pertenecen a Él. La tierra y su plenitud y todo cuanto en ella habita le pertenecen a Él. Entonces encontré que Dios ha determinado 7 cosas, 7 decisiones, no son cosas, ha determinado 7 decisiones suyas, de Él, de Dios, que nosotros no conocemos a la perfección, para que nuestro bienestar no solamente sea financiero, sino sea integral. Y la primera cosa que Dios ha determinado, o la primera decisión que Dios ha determinado, o que determinó, está en Mateo capítulo 6, versículos 6 al 9. Y es que Él determinó ser padre y proveedor. ¿Qué determinó Él? Ser padre y proveedor. La imagen correcta del Padre la tiene Dios, no la tiene mi Padre terrenal. Porque la imagen de mi Padre terrenal para muchos de nosotros quizás no es la más correcta. Por eso a mucha persona que llega al Evangelio le cuesta dificultad reconocer que Dios es su Padre. Y le dicen Dios. Hay lugares donde no lo tutean, sino le dicen usted. Usted, Señor, usted, Padre. ¿Y sabe algo? Yo encontré en la palabra, haciendo este estudio, que a Dios
le gusta y le agrada que lo tuteemos. Que a Dios le gusta y le agrada que nosotros lo reconozcamos de tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Jesús no le dijo, usted es mi Padre. Siempre lo tuteó, mi Padre y yo. O sea, siempre había una relación. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo más importante es que Dios determinó ser padre, pero ahora yo tengo que determinar ser hijo. Dios determinó ser padre, pero yo tengo que autodeterminar ser hijo. Porque Él no puede bendecir a un hijo que ni siquiera se sienta hijo. Él bendice a aquel que se siente y tiene identidad como hijo. Cuando usted ve las enseñanzas de Mateo 6, capítulo 6, versículos 6 al 9, usted encuentra que en este pasaje Jesús enseña que Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, yo soy ¿qué? Su hijo. En el Salmo capítulo 2 dice, él se va al hijo y dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y entonces mire que ahora viene lo material. Pídeme por herencia y te daré. ¿Cuándo va a pedir por herencia a las naciones? Cuando es hijo. Entonces, note usted que usted y yo somos hijos de un padre que es dueño del oro, pero yo no me siento dueño de eso. Y cuando yo no me siento dueño de eso, el problema no es que yo no me sienta dueño de eso, sino que yo no me siento merecedor de ser hijo de Dios. O sea, no me siento con el merecimiento. Y resulta que el merecimiento no está en que yo me porte bien, sino en que Cristo pagó el precio para que yo sea hijo. O sea, es por gracia. En otras palabras, entre más practique la gracia, más se llenan mis bolsillos. O sea, entre más yo entienda que todo ha sido hecho por causa de un pacto y no por causa de una condición de cumplimiento, voy a vivir mejor. Por eso él le dice, Padre nuestro. Y luego dice que estás en los cielos. Y la preocupación siguiente que Jesús le enseña a la gente es la preocupación de las necesidades básicas, las cuales ellas están cubiertas de antemano. Mire lo que dice el versículo 9 de Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Antes de hablar de nuestra necesidad material, Jesús enseña tres cosas. Primero, relación. Debo ser hijo y sentirme en la casa del Padre. Segundo, interesarme por lo que a mi Padre le interesa, el reino. Tercero, hacer lo que en el cielo hacen a favor de mi Padre, su voluntad. Y cuando esas tres cosas están alineadas, yo no tengo problemas con mis finanzas. Yo no tengo problemas con mis finanzas. No sé si está captando la idea. ¿Qué quiere Dios enseñarte? Finanzas es igual a relación. Finanzas es igual a relación. Eso es lo que Dios está enseñando hoy a la iglesia. Finanzas no tiene que ver con trabajo. Finanzas no tiene que ver con empresas propias. Finanzas no tiene que ver con casa propia, con carro propio. No tiene que ver con sueldo, tiene que ver con relación. ¿Qué es vivir por fe?
es vivir con una relación perfecta con Dios. Eso es vivir por fe. Porque el Señor Jesucristo, cuando mandó a sus discípulos a compartir el evangelio, dijo: no lleven sino lo que tienen puesto únicamente. Dijo: porque el obrero es digno de su salario. Y cuando ellos dieron el informe, ¿le faltó algo? Él les preguntó: ¿le faltó algo? ¿Y qué dijeron ellos? Nada. Nos dieron de todo. No sé si lo estás captando. Finanzas tiene que ver con mi identidad, mi relación. Eso es finanzas. Esta escuela es profética. ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando que el 2018 tiene que ser un año de crecer en el carácter, pero crecer en mi relación. Y cuando yo crezco en mi carácter y crezco en mi relación con Él, todo lo que yo haga es agregado, es añadido, es un valor que comienza a añadirse. O sea, nos vienen las añadiduras y nosotros las llamamos bendiciones, pero lo que nos vienen son las añadiduras. Ahora, cuando tú garantizas eso, y mira lo que dice el versículo 33 de ese mismo capítulo 6. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? ¿Qué significa añadidura? ¿Qué es añadir? Sumar, aumentar. O sea, que finanzas para Dios es añadidura. O sea, que lo material para Dios es sencillamente: te lo voy a sumar. Aló, porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Aló. No por lo que ganes, no por el lugar donde trabajes, no por la empresa que tienes. Simplemente porque te veo en una relación, te veo que has entendido que tenemos una relación de padre e hijo. Y como lo has entendido, yo quiero que sepas que a ti no te va a faltar nada. No sé si usted lo está captando. Cuando usted mejora su relación con Dios, usted no tiene carencia de bienes. No tiene carencia de bienes. O sea, por donde usted apunte le llega plata. Por lo que usted haga le llega. O sea, le llega hasta durmiendo. Se lo consignan en la cuenta de ahorro del banco. Porque para Dios finanzas tiene que ver con relación. ¿Cómo está tu relación con Dios? No cómo lees la Biblia, no cómo llenas el cuadernillo el tiempo a solas con Dios. Es cómo está tu genuina relación con Dios. ¿Valoras esa genuina relación? ¿La amas? ¿La anhelas? ¿Qué es lo que tú anhelas hacer a primera hora en la mañana? ¿Buscarlo a Él? ¿Qué era lo que hacía David cuando se levantaba? Buscarlo a Él. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Buscarlo a Él. ¿Cuál es la invitación de Dios? Tu bolsillo cambiará cuando cambie tu relación conmigo. Eso es lo que Dios está diciendo. Porque yo soy padre. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 1? Jehová es nada. ¿Quién lo dijo? David. Es más, el mismo David en el mismo Salmo 23 dice: Él adereza mesa delante de mis angustiadores. Quiere decir que el que le debes el arriendo lo tienes detrás, pero Él te ha servido un banquete. Que el que le debes el carro lo tienes ahí delante de ti, pero no te pueden tocar por tu relación con Él. No sé si lo logras entender. Entonces, entre más perfeccionemos nuestra relación, menos deudas vamos a tener. Entre más perfeccionemos nuestra relación, el carro que se va a cada ratico te lo van a cambiar de modelo. Entre más perfeccionemos nuestra relación, todas tus necesidades están cubiertas. Porque le ha dicho: yo soy tu pastor, yo soy tu padre, yo soy Jehová Jireh. O sea, soy tu proveedor.
Eso es lo que Dios está diciendo. O sea, Dios lo que te está invitando es a una relación. No te está invitando a otra cosa distinta. Una relación de hijo hacia su padre. Porque Él te está haciendo una invitación de padre hacia su hijo. Entonces Dios determinó ser padre y Él determinó ser tu pastor, o sea, ser tu proveedor. De manera que tú no tienes que preocuparte por las provisiones porque ya Él las está garantizando. Él dice en el Salmo 2, pídeme por herencia, ¿qué cosa? Las naciones. ¿Y qué dice Él? Y yo te daré hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el que le va a pedir no está pidiendo todas las naciones, sino está pidiendo un número limitado de naciones. Por ejemplo, ¿a usted le gustaría hacer esta oración? ¿A quién le gustaría hacer esta oración? Señor, yo quiero conocer 30 países en los próximos 5 años. A ver, dígame, que Dios le dé ese regalo. A ver. Entonces, esa es tu oración. ¿Y sabe qué dice el Padre? Yo te voy a dar a conocer las 237 naciones que están en el mundo. Eso es lo que está diciendo el Salmo 2. O sea, el salmista está reconociendo que hay un padre que ama tanto a su hijo que le quiere dar más allá de lo que su hijo está pidiendo. Yo estuviera brincando en esa silla. Yo partí la silla donde estaba haciendo el mensaje, se partió atrás. Porque brinqué cuando Él me mostró eso. Entonces, ¿sabe por qué usted no se emociona como yo estoy emocionado? Porque yo estoy llegando a entender que lo necesito conocer a Él, no el dinero. Entonces yo me emociono porque yo estoy haciendo el estudio. Y usted apenas lo está recibiendo y usted no lo puede entender todavía porque usted se ha limitado a hacer un tiempo a solas con Dios, pero no se ha dedicado a conocer a Dios. Y muchas veces nosotros estamos cumpliendo para mandarle a nuestro líder el reporte del devocional, pero no tenemos una relación. Y lo que cambia el bolsillo y la economía se llama relación. Relación. Se llama relación. Aló. Número 2, Él determinó y decidió ser dueño. ¿Qué determinó Él? Número 1, ser padre y proveedor. Número 2, ser dueño. ¿Dueño de qué? De todo. Salmo 24:1, como dice, la tierra, dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos los habitan. Todo es de Dios. Leímos Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Dios es dueño de todo cuanto existe en esta tierra y el universo por una sola razón. Él creó todo lo que hay. Por lo tanto, Él es Padre de toda su propia creación. Dice 1 Corintios 10:26. Que la creación fue hecha por Dios el Hijo y a Él le pertenece. Y dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En muchos salmos se afirma que la tierra es propiedad de Dios y que las personas, así no sean cristianas, son propiedad de Dios. Y en toda la Escritura hay 54 pasajes que afirman contundentemente que Dios es el dueño de todo. Entonces la pregunta es, si Dios es el dueño de todo y es mi Padre y es quien se ha comprometido a proveerme, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pedirle, conocerle. ¿Qué debo hacer? Relacionarme. Hacer de mi relación con Dios una relación de calidad. ¿Cuántos somos padres de familia aquí?
¿Y a cuántos de nosotros, o sea, si usted todos los días su hijo llega, pida y pida y pida y pida, pero usted le dice, vaya a lavar esos platos, no, hombre, lavar platos. ¿Cómo se siente su corazón? ¿Por qué se siente triste? Porque usted se siente manipulado como padre. Manipulado como... Es más, usted como padre ni siquiera lo debería decir. Si hay una relación, el hijo lo tiene que hacer. Si hay una relación. Pero las relaciones nuestras terrenales son las mismas que aplicamos con nuestro Padre Celestial. Solo nos dedicamos ¿a qué? A pedirle. Y cuando el salmista dice, pídeme por herencia las naciones y yo te daré hasta lo último de la tierra, no está hablando propiamente de pedir, está hablando de que el Padre en su corazón sabe que tú quieres ir a 30 naciones, pero Él decide darte 237 naciones. No es decir, o sea, yo no sé si tú captas la idea. O sea, yo no sé si tú captas la idea. Es que tú y yo nos preocupamos por lo que hay de sobra en el reino de los cielos. O sea, tú y yo nos preocupamos por lo que a papá le sobra. Nos preocupamos de dinero y a papá le sobra dinero. Y nos lo quiere entregar en abundancia, pero nos los tiene que entregar a cuentagotas porque somos malos relacionándonos con Él. Porque somos malos relacionándonos con Él. Por eso, cuando hay un reconocimiento de que es dueño, entonces viene lo siguiente. Y lo tercero que Dios quiere, ha determinado, es que nosotros no seamos dueños, sino mayordomos. Y miren lo que dice David en el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 14 al 16. Porque quién, 14 y 16, porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que yo no diezmo porque yo me lo gané. Yo diezmo porque ¿qué? ¿Por qué diezmo? Porque Él me lo dio. Es diferente. ¿Sí? Mi esposa tiene un sobrino que cuando él tenía 2 años, él me decía, tío Maco, dame por una totatola. Y yo le daba para la totatola. Y él iba a la tienda y compraba la totatola. Y yo le decía, José, dame un poquito. Y dice, no, eso es remedio. No. José, pero yo te la compré. Ah, no, tú me la compraste, pero es mía. Cuando tú no diezmas, tú haces como José. ¿Cómo que es José? Daniel. O sea, tú le pediste el trabajo a Dios y te lo dio, pero le robas el diezmo. ¿Por qué le robas el diezmo? Porque no lo conoces. ¿Me hago comprender? O sea, como no lo conoces, entonces tú te haces dueño de ese dinero. ¿Y sabe qué hace Dios? Dice, no, tranquilo, quédese con eso, hijo. Pero resulta que Dios no te tenía eso, te tenía algo mayor, más grande. Pero como tú te hiciste dueño, es decir, tú lo reemplazaste a Él, entonces tú cambiaste los papeles. Tú eres el dueño y Dios es ¿quién? Mayordomo. A ver si lo entiendes. Yo sé que aquí nadie le roba el diezmo a Dios. Yo sé que aquí no hay nadie que le robe el diezmo. Yo sé que aquí nadie, ni siquiera, nunca se le ha ocurrido robárselo a Dios. Pero por si acaso se lo quiere robar, o si en el pasado lo hiciste, ahí es donde está el problema. O sea, ¿por qué hay gente creyente que no prospera? Porque se han hecho dueños y son mayordomos. ¿Sí? En otras palabras, si a ti te entran 100,000 pesos hoy, ¿cuánto te entraron en realidad para ti? 90,000. ¿Me hago entender?
Cuando yo no separo de eso, para Dios, así yo tengo una empresa. Si yo soy propietario de una empresa, yo diezmo como persona natural y debo diezmar como empresario. O sea, la empresa debe diezmar. ¿Aló? ¿Estamos escuchando eso? Entonces, ¿quién va a prosperar? La empresa, y va a prosperar el dueño de la empresa. Pero como yo sé más que Dios, eso no pasa aquí. Lo estoy diciendo porque lo estudié, pero eso aquí no pasa. Pero como yo sé más que Dios, entonces yo me quedo con los 100 y no separo los 10. ¿Me hago entender? Entonces, no se puede aplicar a mí Génesis 26:12. E Isaac sembró en aquella tierra y cosechó al 100. No se puede aplicar. Entonces, cuando tú tienes un problema financiero, Dios dice, búscame en el libro de la vida Marcos Manrique, libro de las memorias, Malaquías 3:17, Marcos Manrique. No, aquí aparece en el libro de la salvación, pero no aparece en el libro de las finanzas de aquí. ¿Cómo así? Pero ¿cómo así? Si él me pidió un trabajo y yo se lo di, él me pidió una empresa y yo se la di. ¿Cómo así? Marcos Manrique, no aparece. Entonces le dice al gerente del banco del dueño de los cielos, no hay interés para Marcos Manrique, él verá cómo se las arregla. No sé si estás captando la idea. Cuando tú inviertes, es decir, tú te haces dueño de lo que Dios es dueño, o sea, ¿de quién es el 10%? ¿De quién es el 10%? De Dios, ¿cierto? ¿De quién es el 10%? De Dios. ¿Sí? Entonces, si el 10% es de Dios, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Administrar qué? El 90% y darle a Dios, y Él hace lo que le da su real gana con eso, porque es de Él. ¿Estamos entendiendo allí? Es de Él. Ahora, aquí es donde está la clave de un judío. Un judío jamás le roba el diezmo a Dios. Porque el judío ha entendido que él es mayordomo, no es dueño. Porque Dios determinó ser dueño y determinó que yo sea mayordomo. ¿Estamos ahí? Entonces, una de las cosas que necesitamos para prosperar, y esto no es a nivel individual, esto es a nivel de todo, de iglesia. Si como iglesia no diezmamos, bailas. Porque el diezmo es de Dios, no es mío. Si como empresa no diezmas, bailas, porque el diezmo es de Dios. Él es el dueño de ese 10%, le pertenece a Él. Te duele a ti o no te duele, es la póliza que te garantiza que tus necesidades serán atendidas cuando tú no tienes con qué responder. Yo lo asemejo, ayer me quedé sin batería. Si yo hubiera llamado a un mecánico, el hecho de ir al mecánico con la batería me cuesta 35,000 pesos. Pero como yo pago una póliza suramericana, no me costó un peso. Si yo pago una póliza a suramericana y yo me varo en carretera, yo marco numeral 888 e inmediatamente me mandan una grúa. Y yo no tengo que pagar 600,000 pesos que me vale una grúa en carretera, o 400,000, no sé, lo que me valga una grúa en carretera. O sea, lo que yo trato de decirte a ti, no porque tú no lo hagas, porque sé que lo haces, es que cada vez que tú te adueñas de lo que a Dios le pertenece, tú estás maldiciendo tu economía. ¿Sí lo estás entendiendo? Tú estás maldiciendo la economía y no podrás prosperar, sino como nos enseñó Jason el domingo. Entonces vivimos de la misericordia de Dios y no de la bendición de Dios, porque Él estableció un plan para bendecirnos. Muy pocos amenes.
Muy pocos amenes. ¿Qué determinó Jacob cuando iba camino a quien sería su suegro? De todo lo que me dieres, el 10% apartaré para ti. No le descontó a Dios costos, no le descontó a Dios gastos, sino simplemente le dijo que de todo. Ahora, en Génesis capítulo 28, Jacob es pobre, pero en Génesis capítulo 36, ¿quién es Jacob? Un hombre súper rico. O sea, en Génesis 28, Jacob es pobre, pero no en el 36, porque el 36 ya habla de la historia de José. Pero en Génesis 32, 33 y 34, Jacob es un superpotentado, porque le cumplió lo que le prometió a Dios. Ahora, más que cumplirle lo que le prometió a Dios, lo que hizo Jacob fue activar la llave de la riqueza, que es el diezmo. La activó. Y eso es lo que nosotros necesitamos activar. Porque Dios no está esperando que a ti te sobre para diezmar, sino te está demandando lo que ya tú te ganaste. ¿Estamos allí? Mayordomo. Dios me llevó a esta ilustración. ¿Cuántos se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿A usted le gustaría que Dios hiciera eso también en su casa? A mí no. Entonces ellos alegres, no, sí, vamos a vender la casa, la vamos a vender, la casa, la plata es de Dios. Cuando tuvieron el billete en la mano, no, esto es mucho. No. Fijo que Pedro se compra un Ferrari con esto. Fijo, se compra un Ferrari. No. ¿Sí? Fijo. Y retuvieron. Ahora, ¿qué hizo Dios? Disciplinó, sancionó. Pregunto, ¿sé qué nos pasa aquí? Aquí todos son fieles. Pero ¿qué pasaría si tú retienes lo que a Dios le pertenece? O sea, ¿qué tal si a Dios se le ocurriera llegar a visitarte a tu casa con el libro de contabilidad del reino de los cielos y decir, en abril no diezmaste, por acá en octubre no diezmaste, por allá en enero no diezmaste? Vamos a aplicarte el mismo castigo que Ananías y Zafira. No. Creo que a ninguno nos gustaría, ¿cierto? Número 4. Dios determinó un plan financiero para prosperar su pueblo. La 4. Dios determinó un plan financiero para prosperar su pueblo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3. Versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora viene la promesa. Y serán llenos tus graneros, ¿con qué? ¿Con qué van a ser llenos los graneros? Y tus lagares rebosarán ¿de qué? O sea, vino. Cuando yo cumplo, ¿Dios qué promete? Abundancia. Cuando yo cumplo, lo que Dios promete es ¿qué? Abundancia. O sea, Dios no promete, por ahí te voy a dar lo mínimo. No, abundantemente. ¿Sí? Abundantemente. Mire que cuando usted y yo tomamos un sobre para un acto profético, nosotros estamos haciendo un voto con Dios. Eso es un voto que estamos haciendo. Y Eclesiastés dice, no te apresures a hacer un voto, porque tienes problemas conmigo, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, si usted toma un sobre de X cantidad y le pone la mitad, eso fue emoción, usted no oró, y para eso oramos.
oramos para que Dios le diera direccionamiento. Porque ese Dios que da el direccionamiento es el mismo Dios que dará la provisión. La pone inmediatamente. Él la pone de manera inmediata. Pone esa provisión de manera inmediata. Ahora, mira lo que dice Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 10. Malaquías capítulo 3. Es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? No le preste atención a esa pregunta que no es para nosotros acá. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No solamente le reclama los diezmos, sino también ¿qué? Las ofrendas. Entonces dice el 9, no lo digo yo, lo dice la Biblia, léalo aquí, no sé si está puesto allí. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces viene el 10, traed todos los diezmos al alfolí. Hago una aclaración, Dios no está maldiciendo aquí. Dios aquí no está maldiciendo, Dios está reconociendo que ellos son malditos, porque le están robando a Dios. Dios no los está maldiciendo. Porque ahí dice, es que Dios maldice. No, Dios no está maldiciendo al pueblo. Les está diciendo que son malditos por causa de robarle lo que a Dios le pertenece. ¿Sí? Y dice el 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y ahora viene, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué hace el diezmo? ¿Qué hace el diezmo? Lo primero que hace el diezmo es quitar la maldición financiera. Eso es lo primero que hace el diezmo. Lo primero que hace el diezmo es quitar la maldición financiera de tu vida. O sea, él le dice, tráiganme los diezmos. Entonces, cuando yo le llevo los diezmos, él quita la maldición financiera de mi vida. Y esto no es solamente para el que se lo haya retenido, sino para la iglesia ahora. Si yo soy un diezmador fiel y yo diezmo fielmente, cada vez que diezmo, mire lo que pasa en el mundo espiritual. Cada vez que yo diezmo en el mundo espiritual, las maldiciones financieras no tocan mis bendiciones financieras. Eso es lo que sucede en el mundo espiritual. Las maldiciones financieras no tocan mis bendiciones financieras. En otras palabras, ¿qué son las maldiciones financieras? Que Dios no bendice esta economía, pero bendice la mía. O sea, Él le pone un sello de bendición a la mía. Esas son las bendiciones financieras. Ahora, aparte de eso, lo que Él dice es, ustedes me van a probar a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo ¿qué? Entonces, ya bendije tu economía, ahora lo siguiente que va a hacer Dios, voy a abrirte las ventanas de los cielos para que todas las bendiciones que tú necesitas te sobreabunden. ¿Amén o no amén? Pero si no es con ustedes, ustedes son fieles. Eso es lo que está diciendo Dios. Ese amén tenía que ser, pero bien fuerte, porque Dios está prometiendo, voy a abrirte las compuertas de los cielos para que todas las bendiciones que tú necesitas que se vean, no las veas limitadas, las veas en sobreabundancia. ¿Aló? Entonces, el plan financiero que Dios tiene para prosperarte está basado en diezmos, ofrendas, primicias y pactos. Ese plan hay que aplicarlo a cabalidad. Tú no tienes que esperar que el pastor haga un reto para hacer un pacto. Tú puedes en cualquier momento tomar un sobre y hacer un pacto, hacer un compromiso con Dios. Tú no tienes que esperar únicamente que en diciembre se hace
primicias proféticas para dar primicias. Lo puedes hacer en cualquier momento del año, cada vez que tú quieras ver bendecida tus finanzas. Ahora, este es el plan que Dios estableció. La pregunta es, ¿Dios miente? ¿Dios es deudor de alguien? ¿Dios ha incumplido su palabra? Entonces, nuestro deber es hacerlo. Número 5, Dios determinó hacer un pacto contigo. Dios determinó hacer un pacto contigo y lo hizo primero con Abraham. Y vamos a Génesis capítulo 12 para entender el pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis capítulo 12. Ya estamos terminando. Génesis capítulo 12. 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tienda y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el pacto que Dios hace con Abraham y es el mismo pacto que hace con Israel. Pero es el mismo pacto que hace con nosotros. Porque nosotros somos hijos de Abraham también. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 29 y Gálatas capítulo 4 versículo 28. Dice que somos hijos de Abraham, hijos de Abraham. Entonces, mire las promesas de Dios. La primera promesa que Dios le da a Abraham es una promesa de tierra. Y la tierra es símbolo de riqueza. El que tiene tierra tiene riqueza. El que tiene tierra tiene riqueza. Por eso se robaban las tierras. Por eso con arma le quitaban la tierra a otras personas. Porque el que tiene tierra tiene dominio. ¿Qué le estaba prometiendo Dios a Abraham en su pacto? Que él y su descendencia poseerían tierras. Y por allá en Génesis 17 dice, Génesis 15 dice, y tu pueblo heredará las puertas de las naciones. O sea, Dios está garantizando riqueza a su pueblo. Aló. Cuando Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos para entregarle a él y a su descendencia una tierra, esa tierra se la cumplió. Él le dijo, la tierra que vas a pisar es la tierra que yo te entregaré. La segunda promesa que Dios le hace a Abraham está en Génesis 12:2. Es una promesa de descendencia. Dice, haré de ti una nación grande. Esta promesa incluye el reconocimiento del nombre de Abraham, la bendición que Dios mismo otorgaría sobre él y la otra promesa que es la vida, que es que la vida de Abraham sería una gran bendición para otros. Mire lo que dice el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces finanzas no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con la bendición del Señor. Tiene que ver con relación, pero tiene que ver con la bendición del Señor. Tercera promesa. La promesa de la bendición y de la redención. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren. Y dice el final, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te, ¿qué? Bendijeren. Ahora, mire, si Dios tiene un pacto conmigo, ¿me lo va a incumplir? Entonces la pregunta es, si Dios tiene un plan financiero, ¿hace parte de su pacto o no? ¿Es parte de la condición de su pacto o no? Entonces, cuando yo no entiendo esto, porque como mi pensamiento es latinoamericano, y el latinoamericano, ¿cómo es su pensamiento? ¿De dar o de recibir? ¿Cómo es el pensamiento nuestro? Deme, 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 deme. ¿Sí? ¿No es el pensamiento de qué? De dar. El pensamiento oriental, y entre eso está el pueblo de Israel, es un pensamiento de qué? De dar. Ahora, ¿cuáles son las dos naciones más ricas de esta tierra? El pueblo de Israel y los árabes.
Le hago una pregunta. ¿A los árabes Dios le prometió lo mismo que le prometió a Israel? Sí. No sé si usted lo está entendiendo. Pero Él no ha dicho, y a Colombia la haré la nación más rica de la tierra. A mí me toca convertirme al Señor para apropiarme de esas dos bendiciones. ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué hablas tú? ¿Palabra de bendición o palabra de maldición? ¿Qué declaras? Nuestras declaraciones hablan de nuestra mentalidad, o de esclavo o de libres. Bendeciré a los que te bendijeren, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Cada parte del pacto que Dios le hizo a Abraham ha tenido cumplimiento en toda la historia. Dios le dijo a Abraham que le daría la tierra. En Josué 21:43 dice, y toda la tierra que Dios prometió se la dio a Israel. Dios le prometió una descendencia numerosa, la tiene. ¿Aló? Dios ha prometido salvación, la tenemos. Número 6, Dios determinó que si tú siembras, tú cosechas. Número 6, Dios determinó que si tú siembras, tú cosechas. Dice Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Gálatas 6:7. La siembra y la cosecha no es otra cosa distinta que a la ley de causa-efecto. Todo lo que somos y tenemos es el resultado de acciones que hayamos previamente sembrado. Y Dios estableció esta ley para todas las áreas de nuestra existencia. Incluye, por lo tanto, la vida financiera que tengamos. En Génesis 1, Dios no solo creó, sino que también dejó simiente reproductiva en toda la esfera de su creación. Las plantas tienen semillas que garantizan nueva cosecha. Los animales y el hombre tienen simiente reproductiva. Las especies marinas también tienen su propia forma de producir nuevas vidas. Al ser humano le dijo, reprodúzcase, multiplíquese y llene la tierra. Dios es quien da semilla al que siembra y pan al que come, dice 2 Corintios 9:10. Las finanzas hacen parte de la ley de la siembra y la cosecha. No se trata únicamente de recibir, primero hay que dar. La administración de lo que nos queda después de sembrar en el reino es lo que determina el crecimiento de las nuevas semillas que producirán nueva cosecha. Es decir, la ley de la siembra y la cosecha tiene que estar afirmada por una buena administración de lo que nos queda. Y por último, Dios determinó límites. ¿Dios determinó qué? Límites. Entonces vamos a recordar, Dios determinó ser padre y proveedor. Dios determinó ser dueño. Dios determinó que seamos mayordomos. Dios determinó un plan financiero para prosperarnos. 4, 5, Dios determinó hacer un pacto. 6, Dios determinó una ley de siembra y cosecha. Y 7, Dios encerró todo esto en límites. O sea, Dios determinó límites. ¿Qué son los mandamientos? Límites. Si Él dice no codiciarás, es un límite. Le dijo a Adán, no comerás del árbol que está en el centro del Edén. Ese árbol me pertenece. En otras palabras, toda orden de Dios es un límite que está puesto para bendecirte, no para ser piedra de tropiezo. Para bendecirte. ¿Qué quiere Dios? Bendecirte. ¿Qué son las ordenanzas de Dios? Límites. Cuando Él dice no codiciarás, está colocando un límite. Cuando Él dice no codicia a la mujer de tu prójimo, está colocando un límite. Cuando Él dice no robarás, está colocando un límite. Cuando Él dice donde está puesto tu corazón, ahí está puesto tu tesoro, ¿qué está colocando Él? Un límite. Pero todos esos límites es para que las 6 anteriores determinaciones actúen a favor tuyo. O sea que a nosotros nos toca hacer pocas cosas. En otras, si Él dice el 10 es mío, ¿qué está colocando? Límite. Y tú no lo puedes tocar. Yo no lo puedo tocar porque le pertenece a Él. Y los límites son los que nos bendicen a nosotros.
Los límites es el fuego que comienza a hervir para que las bendiciones vengan a nuestra vida. Proverbios 22:28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Dios siempre nos quiere bendecir, iglesia. Siempre nos quiere bendecir. Y concluyo, después de haber escuchado esta enseñanza, debemos tomar decisiones muy serias frente a los pensamientos que tenemos acerca de Dios, si Él está interesado en bendecirme. Se aproxima un año nuevo y no sé cuántas promesas se quedaron en el tintero de tu agenda o papel, donde las escribiste para el 2017, pero no pasó nada. Sigues en el mismo lugar y en la misma condición de vida que cuando comenzó el primer día de este año que está por concluir. Dios te está invitando a cambiar de rumbo. Tu familia, la gente que te rodea en el trabajo, tus compañeros de universidad o los mismos hermanos en la fe de la iglesia quieren verte de una manera diferente. Muchos están esperando que Dios haga algo para que su vida cambie en la esfera financiera. Pero lo cierto es que ya Él lo hizo todo. Ya Dios lo hizo todo. No va a haber un versículo nuevo para bendecirte financieramente. Ya están todos. Sus pactos y promesas se han cumplido en otros, porque su palabra es fiel y verdadera. Y estas mismas se van a cumplir en aquellos que aún no han visto ni experimentado la gloria de Dios. Dios ya determinó desde la misma creación del mundo bendecirte en las finanzas. Vuelvo a repetirlo. Dios ya determinó desde la misma creación del mundo bendecirte en las finanzas. Y que se cumpla en ti las palabras que el apóstol Juan le dijo a su hijo espiritual Gallo: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.